Agencias estatales han llevado hijos lejos de sus padres cuando el padre, en base al conocimiento informado, eligió no darle a su hijo AZT u otros agentes de quimioterapia, ya sea para el SIDA o el cáncer. Y estos eran padres que sabían más que el padre promedio, y en base a su conocimiento tomaron una decisión informada y esos padres se consideraron padres inadecuados y abusivos, y sus hijos fueron llevados a un hogar de adopción. ¿Sabes que a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX en el sur, se pensaba que pelagra era una enfermedad infecciosa? Era una falta de niacina, porque los sureños comían maíz en lugar de trigo, los agricultores pobres, y sacaban a los niños de la casa pensando que era una enfermedad infecciosa, porque todos en la familia lo estaban contrayendo. Ponían a los niños en el orfanato, y en el orfanato el niño recibía un poco de niacina, porque tendría un poco de trigo, y él no contraía pelagra, así que tenía mucho sentido. Una estación de investigación del gobierno en Carolina del Sur, eh, Goldberg, Goldberg, un tipo judío, llegó allí con un poco de cerebro y dijo, espera, esto no es una enfermedad infecciosa. Alguien tuvo que echar a todos los idiotas que estaban dirigiendo eso. Pero eso fue hace mucho tiempo. Hicieron lo mismo. Se llevaron a los niños de sus hogares y todo lo que necesitaban hacer fue traer un poco de pan. Un poco de pan de trigo integral. ¿Te molesta en absoluto que cada vez que necesitamos una decisión hecha, estamos siempre en busca de algún científico que nos diga qué hacer, ya sea en el cáncer o cualquier otro tema? La ciencia se ha convertido en una religión de Estado. Me molesta cuando veo personas eh, como mi madre, es un buen ejemplo, de hacer ese tipo de cosas. Sus doctores no son cuestionados en absoluto, a pesar de que su hijo es una especie de persona médica y a veces no está de acuerdo con él porque soy su hijo, entonces no tengo cerebro. Hay personas que mueren solo por el AZT. Eso se ha comprobado en grandes estudios, como el estudio de Concord. La conclusión de ese estudio en concreto fue que esto no es bueno para ti. El pequeño esqueleto con los huesos en las tibias cruzadas en la botella dice que probablemente no sea una buena idea tomar estas cosas, a menos que tengas una buena razón. Ahora, yo diría que no sé cuántas de las personas que han muerto supuestamente de SIDA en realidad han muerto de AZT, ya que sin duda arruinaría su sistema inmunológico al tomar estas cosas por unos años. Si empezaras a tomar cualquier otro agente quimioterapéutico para el resto de su vida, sería el agente probablemente el que lo mate. Cuando le das quimio a alguien con cáncer, le das una ronda de tal vez durante 14 días o unos días. Con suerte no vas a matar al paciente, vas a matar al cáncer. El paciente va a sobrevivir, pero no sigues dándoselo hasta que se muera, porque ciertamente lo hará. Y el ACT es como esas cosas, solo que es un poco más letal. ¿Hemos fotografiado al SIDA? ¿Tenemos al SIDA en un tubo de ensayo? Porque si no hemos probado que el VIH causa SIDA, entonces ¿podemos demostrar que lo que llamamos VIH es un organismo real? Nadie ha purificado el VIH. No hay una pequeña botella de VIH en ningún lugar del planeta que solo tenga VIH. Tienen líneas celulares en las que creen que está creciendo. Hay mucha gente que piensa que no está allí en absoluto, pero yo no dudaría de que está allí. Yo creo que cualquier cosa que puedas imaginar está allí en alguna parte. Pero si está ahí o no, no es la cuestión. La pregunta es, ¿tiene algo que ver con respecto a este conjunto de enfermedades que ahora llamamos SIDA? Bien, hay otro pequeño fragmento, Martín. Así que algunas enfermedades infecciosas eran en realidad solo escasez de una vitamina. Sí. Hablamos antes del escorbuto, vitamina C. Ahora habló sobre la deficiencia de niacina en el pan. Y los niños fueron sacados de las casas. Y muy pronto habrá una legislación que si no recibes una determinada inyección, entonces no estás en condiciones de estar en la sociedad. Ahora eso es parte de la historia. Lo han hecho todo el tiempo. Y ha habido muchas lágrimas y finalmente llegaron a la conclusión de que estaban equivocados. Entonces, ¿qué hace Martin que estemos tan seguros de que la generación actual es la que tiene razón? ¿O una generación futura se da cuenta de que posiblemente se equivocaron? Bueno, si echas un vistazo a la historia, su historial no es muy bueno. No, no es muy bueno, pero ha habido muchos éxitos.
Y si ves la ciencia retratada, siempre ves estas botas blancas y estos laboratorios elegantes y estos dispensadores y son muy precisos. Algunos de ellos funcionan en microlitros e incluso menos que eso. Y tienen máquinas muy lujosas y son máquinas hermosas. Máquinas de cromatografía, máquinas de análisis de aminoácidos y yo tenía todas estas máquinas en mis laboratorios. Mis estudiantes estaban muy familiarizados con ellos. Yo he trabajado con microscopios electrónicos todo el tiempo. Una universidad normalmente tiene uno. Normalmente está ubicado en un departamento, como el departamento de física, y todos los demás departamentos lo usan. Por lo que hay muchas cosas que puedes decir, está bien, esto es lo que parece. Pero cuando se trata del nivel del que está hablando, SIDA, por ejemplo, no hay una botella que diga, aquí lo tienes. No existe. Por lo que se basa puramente en conjeturas. Hay mucha lógica detrás de esto. Algo está causando la enfermedad. Algo está causando la enfermedad y el tratamiento prescrito para la enfermedad ciertamente puede matarte. Sí, como él dijo. Así que, si no lo tenemos en una botella y no sabemos que existe, es probable que exista porque algo te está poniendo enfermo. Mientras que en los casos anteriores que discutimos, no era algo que te enfermaba, era la ausencia de algo que te enfermaba. Sí, ¿verdad? Así que él está en la misma página aquí. Y la cura que se prescribe es mortal. Tiene una pequeña calavera con huesos cruzados. Es algo que no quieres poner en tu cuerpo. Y podría prevenir el impacto inmediato de lo que sea que esté sucediendo, pero tarde o temprano te llegará. Sí, porque está tratando los síntomas y no la causa. Correcto. Así que, ¿y si la causa es otra cosa y no sabemos muy bien? Tenemos una teoría. ¿Es un hecho? No, no. Ese es el punto. Pero todo el mundo habla de ello como si fuera un hecho. Nosotros sabemos. No sabemos. Aquí está el ganador del premio Nobel diciendo que no sabemos. ¿Los científicos lo quieren? No, no. ¿Vemos que ocurre lo mismo en nuestros días, en la actualidad? Bueno, déjame ponerlo de esta forma. El tiempo lo dirá. El tiempo descubrió el problema del escorbuto, el problema de la pelagra. Tú dilo. El problema de la polio. Si miras el problema de la poliomielitis y el aumento de la poliomielitis en el mundo, me parece fascinante que el aumento de la poliomielitis en África, por ejemplo, esté muy relacionado con el aumento del uso del DDT. Sí. Y cuando se prohibió el DDT, se redujo. Y la disminución es asociada con la vacuna. Pero ¿es posible que la disminución esté asociada con algo más? Si se toman muchas de las enfermedades en el mundo y se comparan los países vacunados con los países no vacunados, por ejemplo, la vacuna se introdujo en un momento en que el problema ya no estaba allí. Porque la disminución no solo se produjo antes de que se introdujeron las vacunas, en países que fueron vacunados, pero también en áreas que no fueron vacunadas. Entonces, ¿qué había cambiado? ¿Por qué disminuyeron los números antes de la vacunación? Y la vacunación recibe el crédito cuando en realidad era una mejor nutrición, lo que debería recibir el crédito en muchos casos. Ahora, ¿qué incrementó el valor nutricional? El desarrollo del sistema de transporte. Correcto. Martín, el primer tren en rodar a lo largo de las líneas ferroviarias en los Estados Unidos de América llegó en 1844. Así que si querías obtener productos de México al norte de Canadá, tendrías que subirte a tu caballo y carruaje e ir a buscarlo. Correcto, nunca llegaría a tiempo. Correcto.
Así que cuando los sistemas de transporte se abrieron, los mercados se abrieron. Eso significaba que había una variedad de alimentos disponibles que nunca antes estuvieron disponibles. Eso significaba que las enfermedades disminuyeron drásticamente en algunas áreas. Luego alguien descubrió la vacuna y la introdujo cuando el problema ya estaba resuelto. Ahora a la gente no le gusta esa información. Y algunos de los gráficos se han cambiado, literalmente. Pero el hecho es que la mayoría de las vacunas se introdujeron después de que el problema ya había sido erradicado. Sí. ¿Continuamos con la discusión? Sí. ¿Qué tiene la humanidad que quiere ir a todos los detalles y esas cosas? Y escuchar a estos tipos como Fauci que suben y empiezan a hablar cuando él no sabe nada en realidad sobre cualquier cosa. Y yo le diría eso en su cara. El hombre piensa que puede tomar una muestra de sangre y meterla en un microscopio electrónico y si tiene un virus allí lo sabrá. No entiende la microscopía electrónica y no entiende la medicina. No debería estar en una posición como la que está. La mayoría de los tipos que están en la cima son simplemente gente administrativa total y no saben nada sobre lo que está sucediendo abajo. Pero estás hablando de 100.000 científicos que están ganando 6.000 millones de dólares este año, más que con el cáncer y las enfermedades cardíacas combinadas. Probablemente tendrás de 5 a 15.000 estudios escritos y publicados durante el próximo año y medio o 2 años sobre este fenómeno. Todo el mundo quiere ser parte de esa acción. ¿Por qué es que solo hay un pequeño grupo de científicos como usted y Gilbert y Duisberg que están dispuestos a desafiar esto? Bueno, una cosa que me hace diferente es que no tengo que contestar a nadie por dinero. No trabajo para alguna organización como en la que Tony Fauci es la cabeza. Un montón de gente como Duisberg ha tenido la integridad intelectual sabiendo que iba a agarrarlo, sabiendo que iba a alcanzar el apogeo, influyendo en sus motivos. Se adelantó y lo dijo, y él básicamente ha sido martirizado. Pienso que el dinero, igual que en escándalos políticos, tiene que seguir el rastro del dinero. ¿Quién está cobrando por esto? ¿Quién está recibiendo el dinero para esas persianas occidentales? Tienen una agenda personal. Crean sus propias reglas a medida que avanzan, las cambian cuando quieren y como si fueran Tony Fauci no les importa ir a la televisión frente a la gente que les paga sus salarios y mentir directamente a la cámara. Martin, esa es una declaración muy controvertida que el hombre ha hecho y ya no está con nosotros, así que no podemos pedirle que nos dé más razones de por qué dice algo como eso. Pero básicamente lo que está diciendo es que solo porque tienes un puesto en el CDC o en la Organización Mundial de la Salud o donde sea, ¿te convierte en la autoridad de todo? No, no. Y también, como dijo ese tipo que básicamente fue martirizado, me recuerda lo que mencionaste antes sobre ese decano. Sí, él no estaba preparado para ser martirizado por la verdad. Algunos están dispuestos a poner el cuello y defender la verdad, incluso si vas a ser ridiculizado. Y me acuerdo de mi primer día, cuando me sentaba en mi oficina y pensando en Pedro, que había negado a su señor 3 veces y había tenido que ir y hacer el grupo de discusión de evolución, con todos los estudiantes de cursos y todo el personal presente. Y yo era este anterior evolucionista fanático y ateo, y lo iba a negar y mantener mi carrera y mi estatus, o iba a hacer algunas preguntas penetrantes. Bueno, oí este gallo cantar y yo pensé, ¿voy a ser un hipócrita toda mi vida por el bien de mi carrera? Y me decidí que no. Y el resto es historia. He sido escupido en la cara frente a cientos de estudiantes.
El conferenciante literalmente se levanta, viene a los asadores y me escupe en la cara, delante de todos ellos. He sido insultado, he sido ridiculizado, me han gritado, pasé por todo. Recuerdo en un caso en el que el conferenciante entró en un ataque de rabia tal que era indescriptible. Tenía una pila de libros en la mano, los tiró al suelo, maldijo como un soldado y salió corriendo del salón, porque la alternativa era que tenía que venir y golpearme. Hubo un silencio sepulcral y los estudiantes me miraron y yo dije, si levantas una piedra y la tiras en un callejón oscuro y un perro aúlla, significa que le diste. Era un pandemonio. Pero puedo ver lo que el hombre está diciendo. Tienes a estos individuos que han sido puestos en posiciones altas, que van a seguir el rastro del dinero. Y si nos fijamos en algunos de ellos, no quiero decir que está definitivamente mal en todo porque está involucrado en el rastro del dinero y está involucrado en las patentes y la investigación y todo eso. Pero lo que él dice es necesariamente cierto. Bueno, hubo bastantes cosas que en un corto periodo de tiempo tuvieron que revertirse. ¿De acuerdo? Él es el maestro de la reversión también. ¿Hay científicos que con vehemencia están en desacuerdo con él? Sí, pero su posición es tal que tiene la influencia detrás de él. El nosotros. Él tiene el nosotros. Hemos decidido. ¿Y quiénes son el nosotros? ¿Y por qué el nosotros escribe artículos en el lanzamiento conjunto de la revista de los que luego tienen que retractarse porque son básicamente mentiras? Es una locura. ¿No es eso correcto? ¿No es eso lo que sucedió? ¿No te hace pensar? ¿No deberías comenzar a preguntarte qué está pasando en el mundo? ¿Es la ciencia realmente la nueva religión en el planeta? Y lo que dice un hombre en una posición de autoridad cuando mete su pequeña mano en su bolsillo y dice que ama a los jesuitas? ¿Sí? ¿Eso va a hacer que tenga razón? Tal vez la gente deba abrir los ojos un poco. Tal vez deben abrir los ojos. Echemos un vistazo otra vez. Vamos a ver lo que tiene que decir. Es un hombre muy interesante. Cuando yo envié el PCR, no gracias. Nature rechazó el papel sobre la PCR que yo escribí 30 veces a través de esas revistas austeras. Pero Nature tomó la significación cosmológica de la reversión de tiempo, que fue un tipo de locura de un estudiante de segundo año de posgrado en bioquímica. Cuando eso sucedió, realmente fue mi primer choque en real acerca de la ciencia. Dije, no hay nadie cuidando de la tienda. No hay ningún anciano sabio allá arriba. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Cómo me dejaron publicar esta teoría en Nature? No en el dorso de un diario cualquiera, en Nature. Muchos de los profesores pensaron, ¿qué es esto? Uno de nuestros estudiantes graduados publicó su trabajo en Nature y no está ni siquiera relacionado con la bioquímica. Lo que aprendí tiempo atrás, en 1968, cuando publiqué por primera vez una nota propia en Nature, en un campo de que yo no tenía ninguna experiencia en absoluto, es que no hay ancianos sabios allá arriba, en la cima de la ciencia. Lo que hubiese pensado hasta el 68 es que si intentas publicar un documento tonto en una revista como Nature, no va a ser publicado. Si intentas publicar un buen documento allí, como yo, que después intenté publicar la invención de la PCR en la misma revista, y ellos no lo tomaron. No existe una cima. La Academia de Ciencia es solo un montón de idiotas, como todos los demás. Los editores de revistas, incluso si son revistas austeras, aún ellos están ocupados con sus pequeñas vidas y esas cosas. No hay sabios en la parte superior asegurándose de que no hagamos algo realmente tonto. Una manzana es una manzana. Si tuvieras suficientes cosas que se parecen a una especie de manzana y las pegas todas juntas, podrían pensar en ello como una manzana. El VIH es así. Todas esas pruebas se basan en cosas que son invisibles y los resultados son inferidos.
en un sentido. El PCR está separada de eso, es solo un proceso que se usa para hacer mucho de algo a partir de algo. No te dice si estás enfermo, no te dice que con lo que terminaste realmente iba a lastimarte o algo por el estilo. Incluso si usted cree en el VIH, no puede decir la diferencia entre las partículas de virus o virus vivo activo. Hay una gran cantidad de preguntas que involucran a esto. Bueno, Martín, esto te da un poco más de información. Ahora, las revistas más prestigiosas son las revistas Science en los Estados Unidos de América, tal vez Scientific Americans, un poco más populares, no está en ese nivel, y en el Reino Unido sería la revista Nature. Y el sueño de todo científico es conseguir un artículo publicado en la revista Nature. Y aquí este hombre, que más tarde ganó un premio Nobel por su invención, no pudo publicar su artículo en la revista Nature, pero cuando era estudiante de cosmología, escribió una tontería que era una tontería total, según él. Lo publicaron. Así que, ¿dónde están los criterios? Dice allí, es como todos los demás. Depende de ti. Depende de tu situación y del estado y de lo que se diga. Esa es la norma que se dice ahora. Cuando nosotros hicimos nuestra investigación en mi universidad, uno de mis estudiantes, un estudiante muy brillante, se convirtió en un becario postdoctoral en la Universidad de Harvard. No lo logras tan fácilmente. Y estuvo involucrado en esta muy controvertida investigación que nosotros estábamos haciendo en los productos lácteos, por ejemplo. No puedes tener un postdoctorado desde un país extranjero como Sudáfrica en Harvard por nada. Y él llegó allí. Ahora, era mi alumno y esta era mi investigación. Y él era el que estaba llevándolo a un nivel de doctorado. Y algunos de los resultados fueron tan impresionantes que le dije, tenemos que publicar esto en Nature. Vamos a ver y vamos a escribirlo y enviarlo a Nature. Bueno, no lo aceptaron. Y yo no me siento tan mal ahora que el premio Nobel me dice que ellos tampoco aceptaron su trabajo. Pero conseguimos publicarlo en la revista de primatología. Así que conseguimos publicarlo. Pero no conseguimos publicarlo en Nature. Pero puedo comprender exactamente de dónde viene y cómo piensa. Si no tienes una mentalidad en particular, ¿cómo vas a obtener un artículo en la revista de paleontología, por ejemplo? Ahora, yo tenía una situación muy interesante. Estaba dando una conferencia en una de nuestras mejores universidades del país. Yo en realidad trabajaba en esa universidad como un profesor durante un año antes de que me fuera a la universidad, donde yo era el profesor de la Universidad de Western Cape, y di una conferencia en contra de la teoría de la evolución. De hecho, en una de esas conferencias me escupieron, por lo que he estado allí. Realmente he estado allí. Y yo estaba hablando acerca de los bosques petrificados. Ahora, yo estaba explicando que estos bosques no eran un modelo de evolución en absoluto, porque la teoría de la evolución dice que ellos crecieron en el mismo sitio en esos lugares, por lo que estos son, sin duda, prueba de la evolución, porque esos árboles estaban petrificados en su posición de crecimiento. Y esta publicación demostró que no lo estaban. Todos fueron arrastrados, que eran evidencia de una catástrofe de inundación. Y esto, por supuesto, los asustó en gran manera. Así que este tipo estaba golpeando su escritorio y gritándome y gritando, y luego finalmente dijo, esta basura nunca se publicaría en ninguna revista prestigiosa del mundo. Ahora hay 400 estudiantes sentados allí escuchando esto. Y es interesante que en esa conferencia, uno de los geólogos de otra universidad se levantó y miró a estos tipos y les dijo, ¿sabes?
Esta evidencia es abrumadora. Realmente, chicos, si queremos ser verdaderos científicos, tenemos que tomar nota y repensar nuestra posición. ¿Crees que dijeron claro? No, definitivamente. Fue una explosión nuclear. Casi se pelean a puñetazos. Y los estudiantes estaban haciendo esto. Al final yo estaba parando en el frente observando este altercado. Esto es ciencia, ¿no? Sí. Y luego me gritó y él dijo que esto nunca se publicaría en una revista prestigiosa. Y yo le dije, bueno, discúlpeme, ¿qué revista diría que es prestigiosa en lo que se respecta a esta característica geológica? Información paleontológica. Dijo, la revista de la paleontología. Ese sería un diario. Y yo le miré y le dije, ¿está ahí? Y él me miró y gritó. Dijo, mentiroso. Y le dije, va a estar en su escritorio por la mañana. Así que fui a casa y busqué dónde estaba. Tomé la publicación, hice una copia, fui a su mesa y no estaba allí, así que lo puse sobre su escritorio. Y esa noche yo tenía otra conferencia, debido a que estas conferencias se organizaron después de las horas de clase. Por supuesto, porque no encaja en el plan de estudios de la universidad. Y él me miraba cuando yo entré y le dije, ¿así que lo encontró en su escritorio? Y me dice, sí, pero eso no dice nada sobre el diluvio universal. De modo que dije que tenía toda la razón. No dice nada sobre el diluvio universal, porque si dijera eso, nunca lo publicarían en esa revista. Entonces, está escrito en lengua científica. Solo da los hechos y la conclusión, sin agregar ningún criterio bíblico. Y luego dice, pero eso no es válido, es trampa, eso es mentir. No debería decir cuál es su filosofía. Ajá, entonces si usted dice la filosofía, la revista no lo aceptará. Correcto. Si solo das los hechos, la revista podría, los de batas blancas allá arriba podrían confundirse y aceptarlo. Él tiene toda la razón. Lo he experimentado en mi propia vida. Así que si lo condenan al ostracismo por lo que dice, es negar la verdad. Correcto. Has mencionado que cuando te decidiste, ok, escuchaste al gallo cantar, entraste ahí y si no recuerdo mal, anotaste 10 preguntas. Sí, ¿Te importaría compartir con nosotros tal vez una, dos o tres preguntas que escribiste allí para los estudiantes? es una tarea difícil. Sí, puedo hablar de una o dos de ellas. Estamos hablando de la evolución y la teoría de la evolución y cómo funciona. Y en esa etapa, yo estaba dando una conferencia a los estudiantes de medicina y les enseñaba genética, Por lo que en realidad te encargabas de formar estudiantes de medicina. entre otros, sí. Estaba en el departamento de zoología, era un fisiólogo comparativo, que era mi especialidad, esa era mi investigación. Estaba trabajando en animales, estaba trabajando en el sistema endocrino, el sistema hormonal, así que comparé el sistema hormonal de viviparidad, embarazo, si lo prefieres, la de los peces, cómo trabajan, reptiles, cómo funcionan, los mamíferos, cómo funcionan, y no utilicé seres humanos como conejillos de indias. Pero yo estaba probando el sistema endocrino. Estoy fuera del tema ahora, pero es solo para el interés de nuestros críticos, que les gusta decir zoólogo. Podría decir que yo era endocrinólogo. Mi doctorado fue principalmente en endocrinología y microscopía electrónica y autorradiografía, que es bioquímica. Así que se vuelve muy confuso y el laico pensará que sabe cuántas escalas hay en la parte posterior de un
lagarto, pero eso no es de lo que se trata todo esto. Por lo que mi investigación fue sobre todo de estos animales y estaba poniendo a prueba las cascadas hormonales. Una de las hormonas que mantiene el embarazo es la hormona progesterona. Así que la progesterona es una hormona que se produce por el cuerpo lúteo, que es después de que el ovario tiene un folículo en el escenario folicular, donde el estrógeno está en ascendencia y luego se transforma después del embarazo. Después de que el óvulo es expulsado, se transforma en un cuerpo lúteo que produce otra cascada de productos endocrinos, siendo los más destacados los progestágenos. Así que quería saber, los sistemas de los mamíferos mantienen su embarazo usando la progesterona. ¿Qué hace el pez? Verás, algunos peces ponen huevos, pero algunos peces son vivíparos. Algunos peces son ovovivíparos, algunos son vivíparos, por lo que el ovovivíparo significa que básicamente tienen huevos, pero simplemente están reteniendo en el cuerpo. Y por vivíparos quiere decir que deben nutrirse en el cuerpo, no en forma de huevo, sino directamente de alguna forma de integración, como una placenta o algo similar. De modo que estaba trabajando en eso, lo que es una cosa muy difícil de hacer. Porque si se trabaja con un mamífero, dependiendo de con qué tipo de mamífero estás trabajando, determinará cuánta sangre se puede extraer sin matar al animal. Sí, sí. Así que si estás trabajando en un ratón o una rata, si puedes obtener 1 mililitro de sangre, entonces estás tomando bastante en comparación con el tamaño del animal. Si estás trabajando con un lagarto, entonces estás trabajando con microlitros, ¿verdad? Sí. Si estás trabajando con un humano, puedes tomar medio litro. Y si trabajas con hormonas, esa es una molécula en cantidades muy pequeñas, por lo que tuve que adaptar las técnicas en la fase en donde estábamos trabajando. Muchas de estas técnicas eran nuevas y todas ellas trabajan con radiometría, por lo que son con materiales radioactivos, de manera que se puede rastrear la cantidad de una hormona en particular, por lo que tuve que cambiar los mecanismos y las capacidades de investigación para dar cabida a los microniveles de la sangre, con el fin de determinar si existe algo igual. Y se podía mostrar que la cascada de un pez es muy similar a la de un ratón, por lo que es muy interesante. Y hay pequeñas diferencias de matiz, pero si usted sabe cómo funciona el pez y cómo funciona el reptil, he trabajado en camaleones y el sistema endocrino de los camaleones, esa era mi maestría. Y luego hice una transición a autorradiografía, microscopía electrónica y viviparidad en los peces. Y más tarde hice una investigación sobre las ratas y hámsters en conejos, en los monos verdes, en lo que sea, en animales domésticos, en cerdos, en ovejas, lo que sea. Así que te da un espectro muy amplio. Pero ya estoy fuera del tema. ¿Cuál era tu pregunta? Mi pregunta era... Tu pregunta era, ¿qué dije? Bien, por lo que estaba enseñando genética. Así es como llegamos a esto. Estaba enseñando genética a los estudiantes de medicina y yo estaba sentado y pensando en la teoría de la evolución y la genética. Y en genética sabemos que el sistema genético, tu genoma, determina tus características. Es tu modelo. Sí. Y el sistema genético es extremadamente complejo, porque tienes genes estructurales que determinan la estructura de proteínas particulares, que impulsan reacciones particulares en su cuerpo, y en algunas proteínas realmente forman parte de la estructura, como proteínas musculares, etc. Y esta complejidad en el sistema genético es absolutamente asombrosa, cómo funciona, y la integridad del mismo, y si observas el proceso de
replicación durante el proceso meiótico. Cuando las células se dividen, entonces tienes que dividir el ADN. Tiene que ser un proceso muy preciso en el que tienes que hacer una marca. Así que básicamente es como tomar este libro, Martín, y decir, ¿está bien? Las palabras de este libro están escritas en una secuencia particular. Y cuando están escritas en la secuencia, tiene sentido. Así que este es tu modelo en tu célula. Y estás haciendo una copia de la célula. Entonces hay que copiar este modelo. Pero ahora si se toma aquí la carta que estoy abriendo al azar, dice, y el rey David dijo, llámame Sadoc, el sacerdote, y Natán, el profeta. Ahora, si eso fuera un código de ADN y funcionara en tríos, en 3 aminoácidos determinantes, y leí, y el rey David dijo, llámame Sadoc, el sacerdote. Entonces, yo tendría que leerlo como un código de tripletes. Etcétera. ¿Lo entiendes? Porque estoy leyendo ahora en tripletes. Ahora, ¿y si me olvido de una letra? En lugar de leer, y el rey David dijo, lo leería, bueno, se convertiría en una tontería. Por lo que tiene que ser exacto. Así que tienes que hacer una copia de esto, una réplica exacta. Te pierdes una letra. Sí. Es un desastre total. Y los mecanismos que aseguran que sea preciso son tan complicados que tienes una enzima que corre a lo largo del sistema genético y lee lo que acabo de leer, genéticamente hablando. Y luego tiene que hacer una réplica exacta, una copia. Sí. ¿Estás conmigo? Sí, sí. Así que eso es lo que sucede en tu ADN cuando lo estás replicando. Tienes esta enzima funcionando a tremenda velocidad, porque tienes miles de genes. Y digamos, Escherichia coli, que es una bacteria en el estómago, en el intestino, tiene que replicarse en 20 minutos, lo que significa que tiene que leer este libro, reescribirlo y copiarlo en 20 minutos, sin errores. De lo contrario, la próxima generación no va a ser E. coli, va a ser otra cosa. Sí. Complicado. Sí. Así que cuando tienes esta enzima funcionando, tienes al menos 5 de ellas detrás, que se llaman editores, Sí. verificando que la edición sea correcta. Y si hay un error, se retraen completamente y lo reescriben para que el error se corrija. ¿Está bien? Así que una vez que comienzas a profundizar en el meollo de cómo funciona, ahora solo estamos hablando de genes estructurales. Cuando estás hablando de controlar genes, que constituyen la mayor parte de su sistema genético, por eso es tan ridículo dar un ejemplo como el chimpancé tiene una correlación del 98% entre su ADN y el nuestro. Y existe una de las afirmaciones más ridículas bajo el sol, porque como los genes son controlados, es más importante que lo que dicen en realidad. Sí. Y para poner esto en un lenguaje sencillo, digamos que las teclas en el piano son los genes, Sí. ¿verdad? Eso es una cosa. Y yo puedo ir pim, 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 pim. En el piano, eso no es música, no. Eso es desorden. ¿Cómo haces música de eso? Tienes que usar varias combinaciones. Y tienes que usarlas con pathos. Y tienes que usarlas con inteligencia. Y tienes que usarlas en las formas más asombrosas.
y te sientas en esas mismas teclas que hacen pa, 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 hasta arriba y haces la música más asombrosa. Y esos son los genes controladores que deciden qué música va a hacer, ¿verdad? Así que usando las mismas teclas, puedes obtener Tchaikovsky y puedes obtener rock, dependiendo de lo que quieras tocar. Exactamente. Así que el sistema genético es tan complicado que estos batas blancas no tienen la más remota idea de qué están hablando. Es como si estuviera siendo un poco bromista ahora. Pero si tú has descubierto, Martín, mirando el piano, que las teclas están en un orden determinado, ¿tienes la más mínima idea sobre la música en esa etapa? No, No. Aquí es donde estamos. correcto. Por lo que ahora hemos descubierto lo que la secuencia del ADN es. Es como si estuvieran diciendo, sé en qué orden están las teclas del piano. Y no tienes ni la más remota idea de cómo tocar el instrumento. Eso es la ciencia. Ahora estamos hablando de ciencia y estoy hablando como ese individuo. Ahora probablemente ha sido cancelado y arrojado a los perros. Bien, tan complicado. La siguiente pregunta que pide ser respondida es, ¿cómo llegó a existir? ¿No? Correcto. Este sistema complejo que tiene que funcionar como un reloj, que tiene tantos mecanismos complicados para garantizar una réplica perfecta. Y el paradigma de la evolución dice que la selección natural no funciona a nivel del genotipo, solo funciona a nivel del fenotipo. ¿Estás conmigo? Ahora el fenotipo es como luces. Así que si yo tuviera que describirte, mejor no hagamos eso porque voy a ser malo. Pero vamos a decir que eres más bajo que yo, Sí, ¿correcto? Eso no significa necesariamente que corra más rápido, pero la probabilidad de que yo con las piernas más largas podría haber corrido más rápido si yo fuera tu edad es bastante alto. ¿Está bien? Entonces la selección natural funciona con lo que hay. La selección natural no sabe lo que está escrito en este libro. Solo sabes lo que está escrito en este libro una vez que lo ves. Allí estás. Así que a eso le llamamos fenotipo. La selección natural trabaja con el fenotipo, no funciona en el nivel de la información real. Entonces, ¿cómo surgió la información? Por casualidad. Por casualidad. Así que, ¿quieres decirme, Martín, que este libro, con toda su información, cayó del cielo un día y estaba completo y tenía sentido? No podía ser modificado por el proceso evolutivo porque la selección natural no funciona a nivel del genotipo, solo funciona a nivel del fenotipo. Déjame explicarme de otra manera. Si yo quiero saber qué avión vuela mejor de dos modelos diferentes, ¿qué tengo que hacer? comparar a los dos. E ir y hacerlos volar y ver cuál funciona. Normalmente se utiliza algo llamado un piloto de pruebas y se le paga una cantidad exorbitante de dinero porque él no sabe si va a salir vivo de esa caja. Sí, sí. Bien, así que si yo quiero saber qué avión vuela mejor, tengo que ir y probarlos. Responde a la pregunta, ¿de dónde vinieron los aviones? No, Bien, ¿de dónde provienen los aviones? de la fábrica. De la fábrica. Bien, ¿quién construyó el avión? Algunas personas. Algunas personas. Bien, el hecho de que lo construiste todavía no significa nada. ¿Quién lo diseñó? Sí, un diseñador. Se necesita un diseñador, un ingeniero, por lo que es un proceso tremendo. Ahora, cuando ese ingeniero fue y lo diseñó, hizo los dibujos, calculó la aerodinámica, usó las matemáticas asociadas con esto, usó la elevación y la fuerza y esto y aquello y toda esa información. Bien. Y luego lo escribió en un libro.
y dijo, aquí está el procedimiento de cómo construir este avión. ¿Bien? Ahora, si yo te doy el libro con el procedimiento de cómo construir el avión, tú y yo tenemos el libro. Pilotea el avión. Tengo que entrar en él y pilotearlo. ¿Puedes pilotear el libro? No. No. ¿Qué debes hacer con el libro? Construir el avión. Bien. Usar esto para construir el avión. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un intérprete de lo que dice y necesitas el mecanismo para construir el avión. Correcto. Así que el libro tuvo que surgir por casualidad en la evolución, porque no hay diseñador. Surgió por casualidad, con un modelo. Más el mecanismo para transferir el plano al producto, y hasta que se obtiene el producto, la selección natural no funciona. Así que, dada la complejidad de la situación, ¿cuál es la probabilidad, Martín, de que este libro, sin un diseñador, cayera del cielo un día con su plano? ¿Cuál es la probabilidad? 0. Bien, es 0. Ahora, incluso si cayó del cielo y allí está, ¿cuál es la probabilidad de que el mecanismo para leer lo que dice y para transferir la información a un producto real, lo que significa que debes obtener la materia prima, debes obtener la secuencia y producir la materia prima? Además, debes doblar la materia prima en la forma que tienen que tener, para que tengan ojos, una nariz, dientes y todo lo que hay en ti, que es increíblemente complicado, incluso si se toma una simple célula. ¿De dónde salió eso? También por casualidad. Por casualidad. Por lo que pregunté a mis estudiantes y a mi público, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra? ¿Y cuánta fe se necesita? ¿Cuánta fe necesitas para creer en ello? Y eso provocó un caos. Puedo imaginarlo. Esa fue una de las preguntas. Fue una de las preguntas. Y provocó un caos. Hasta el punto en que uno de los estudiantes se levantó, una joven que estaba haciendo su grado de honor, licenciatura BSc de ciencias, y miró alrededor de la sala y dijo, cuando yo vine a esta universidad, era una creyente cristiana. Y ahora que soy una estudiante de honor de la licenciatura en ciencias de grado, me he vuelto atea. Y ahora me has dicho que me mintieron. ¿Crees que eso terminó bien? No. ¿Eh? No terminó bien. No terminó bien para mi carrera tampoco. Estoy seguro. Pero así es. Estoy seguro de que no es solo en el departamento de ciencia evolutiva. Cuando, después de dejar la universidad, después de esta debacle, ¿sabes cuál fue la debacle, Martin? Un conflicto entre la verdad y el error. Esa fue la debacle. Y cuando me fui de la universidad debido a la debacle de la verdad y el error, creo que Dios, en su misericordia, me reinstaló de nuevo en la universidad y me convertí en el profesor y jefe de un departamento de zoología, como fisiólogo comparativo dentro de ese departamento. Y me convertí en el jefe de ese departamento, lo que es un milagro siendo creacionista. Sí. Y recibí, al final, la beca de la Real Sociedad para la Reconstrucción y el Desarrollo, un programa de investigación masiva que resultó, como he dicho, en estudiantes con postdoctorado en Harvard. Así que Por lo que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan, correcto. Y cuando yo empecé la investigación sobre nutrición, ¿crees que fue un camino de rosas? ¿O crees que tuve la misma oposición en el campo de la nutrición
que en el nivel de la evolución. Definitivamente. Así que, Martín, mi pregunta para ti es, ¿este mundo se alimenta de un montón de mentiras cuando se trata de nutrición? Si fueron alimentados con un montón de mentiras en la pista evolutiva, estoy seguro, porque probablemente en nutrición también usan teorías evolutivas. Bien, ahora nuestros ilustres científicos básicamente aludieron al hecho de que puedes seguir la pista del dinero, ¿no? Sí, Y las pruebas de PCR, ¿no? Una prueba de polímero que mejora todo lo que está allí, por lo que se necesita algo pequeño y lo hace grande. Y muchas de estas pruebas no se pueden usar para lo que se están usando. Por eso dan falsos positivos o falsos negativos. Él en realidad dijo en un punto que puedes realizarte una prueba para detectar el SIDA y que te saldrá positiva y puedes volver a realizarte la prueba mañana y podrías dar negativa. Porque están usando algunas de las pruebas que se desarrollaron para diversas enfermedades, de una manera en que no deberían usarse. Pero para cada prueba hay un rastro de dinero. Y por cada prueba positiva hay un super rastro de dinero. Porque miles de dólares se canalizan a estas organizaciones para los gobiernos que realizan pruebas positivas. Entonces, si puedes hacer que una prueba sea obligatoria y obligar a 7.000 millones de personas a tomar una prueba y lo pones en términos de dólares, hay personas que tienen las patentes que obtienen una parte. Hay las personas que prescriben la prueba, que obtienen una parte. Son las personas que producen las pruebas que obtienen una parte. Son las personas que supervisan, como el del CDC, etcétera, que consiguen un corte. Y los científicos que están involucrados consiguen enormes salarios como consecuencia de esa parte. ¿Puedes ver que esto puede ser muy útil? correcto. Y mientras más positivos obtienes, mejor para el rastro del dinero. Puedo verlo, definitivamente. ¿Acaso dijo que algunos de los medicamentos sin duda pueden matarte? Sí, Bien, ahora soy un científico, Martín, y yo puedo entender que a veces un medicamento que puede matarte podría ser útil si también mata la enfermedad antes de que te mate. Y él dijo algo similar, como la quimioterapia, por ejemplo. Definitivamente es malo para ti, y si lo tomas durante mucho tiempo te matará. Pero la esperanza es, como has dicho, que va a matar al malo en ti, antes de que mate al bueno en ti. Por lo que la célula mala cancerígena muere antes y después lo superas. Ahora sabemos que hoy en día una gran proporción de cáncer se basa en enfermedades con respecto al estilo de vida. Las estadísticas dicen eso. Por lo que una corrección del estilo de vida sería una mejor alternativa que la otra. Pero también hay implicaciones genéticas y el niño pequeño puede contraerlo y la vida no es justa. Y algunas personas tienen una constitución débil, algunas tienen una constitución más fuerte, algunas están más predispuestas genéticamente que otras. Hay muchos factores. No estoy en contra de usar un medicamento que matará una enfermedad, aunque sea mala para ti. Si la alternativa natural tardará más de lo que tarda la enfermedad en matarte. En otras palabras, si la enfermedad te matará en 7 días y la cura natural te ayudará en 10 días, eso es demasiado tarde. Pero si un producto matará la enfermedad en 2 días, incluso aunque es malo para usted, puede salvar la vida. Por lo que no soy anticiencia. Pero muchos medicamentos, no importa lo que sean, van a hacer algo en ti que va a ser perjudicial. Podrían salvar tu vida por un tiempo, pero va a salir de otra manera. Así que aquí hay una cita que me gustaría leer. Proviene del espíritu de profecía. ¿Cómo vivir? Las drogas nunca curan las enfermedades, solo cambian su forma y ubicación.
Cuando las drogas se introducen en el sistema, durante un tiempo parecen tener un efecto beneficioso. Puede producirse un cambio, pero la enfermedad no se cura. Se manifestará de alguna otra forma. La enfermedad para la que se administró el medicamento para curarla puede desaparecer, pero solo para reaparecer en una nueva forma, como una enfermedad de la piel, úlceras, enfermedades dolorosas en las articulaciones y a veces en una forma más peligrosa y mortal. La naturaleza sigue luchando y el paciente sufre con diferentes dolencias hasta que se rompen repentinamente sus esfuerzos y la muerte aparece. Muchas veces, Martin, bueno, todo el tiempo, si sacas un pequeño folleto de la pequeña droga que acabas de tomar, recibiendo de la farmacia, la lista de efectos secundarios es tan larga y abrumadora que no te atreves a leerla, porque no te tragarás esas cosas si lo lees bien. Sí, me ha sucedido con bastante frecuencia o varias veces. Bien, así que una vez que comienzas a comprender este principio de evitación y el tratamiento de la causa, mediante la corrección de lo que sea que su cuerpo requiere, se manifiesta en forma de una enfermedad. Es una mejor opción. A veces, como dije, puede suceder que la naturaleza de la enfermedad requiere otra intervención. No estoy en contra de eso, pero lo lógico es intentar hacer lo mejor que puedas para darte el mejor ambiente para estar sano. La mejor medicina es buena comida. Correcto. Esa es la mejor Y medicina. es importante, y lo discutiremos en un futuro. Hablaremos sobre eso porque hay una guerra en curso sobre qué es exactamente la buena comida. Exactamente. Tenemos que hablar sobre ese tema. Así que para nuestros espectadores, no estamos en contra de la ciencia, pero estamos en contra de la falsa ciencia. Correcto. Yo tengo un serio problema con muchas de las filosofías de la ciencia y tengo un problema muy serio con el nosotros de la ciencia. Que Dios nos dé la sabiduría. Y esto era básicamente una introducción. En nuestra discusión sobre la salud, parece funcionar de esta manera, que nuestras presentaciones resultan ser conferencias. Debemos detener esta tontería. Pero es solo el hecho de que así es como funciona. Si comenzamos a comprender el problema, entonces tal vez podamos tomar decisiones informadas. Definitivamente. Y entonces tal vez la posición que defendemos no se verá tan ridícula. Espero que sí. Oremos. Padre Celestial, gracias porque has escrito en un libro de dónde venimos y que has escrito en un libro a dónde vamos y nos has dado un mapa de ruta de cómo llegar allí. Pero tenemos una naturaleza obstinada y tendemos a querer encontrar nuestro propio camino. Y a veces se necesita dolor y sufrimiento para traernos a nuestros sentidos. Creo que eso que puede suceder a nivel individual está sucediendo a escala universal y toda la humanidad tendrá que decidir entre la veracidad de dos sistemas religiosos vistiendo batas blancas. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. En nombre de Jesús. Amén. Amén.